Qué gusto nos da estar aquí con ustedes, hermanos, a través de Radio Advenimiento y Advenimiento TV en este día lunes 6 de abril. Les doy la bienvenida otra vez al programa del estudio de la lección de la Escuela Sabática. Un saludo muy especial a todos los hermanos que nos siguen por el WhatsApp, que nos siguen también por el Facebook, en la cuenta de la iglesia, por supuesto, Advenimiento, los que nos siguen a través del TuneIn Radio y los que también en nuestra aplicación de la iglesia Advenimiento siguen las transmisiones allí en todo momento. Bienvenidos todos otra vez a este programa que voy a desarrollarlo con mi hermano Arturo Rentería nuevamente. ¿Cómo está mi hermano? Bien, pastor, es un placer también una vez más presentar aquí la palabra de Dios hacia ustedes, mis hermanos. Es un privilegio para mí también estudiar este estudio y aprender cada día lo que Dios quiere para mí y para mi vida espiritual, así como para cada uno de ustedes. Sea de bendición este estudio. Amén. Amén. Vamos a pedir la bendición de Dios. Hermano Arturo, ¿quiere orar? Amén. Padre nuestro que mora en los cielos, Amén. sea santificado su nombre, Señor. Le pedimos, oh Padre, misericordia hacia nosotros en este momento, que la sangre de Jesús nos cubra y que podamos discernir su palabra una vez más y poderla poner también en nuestras vidas. Gracias porque la palabra, Señor, nos exhorta, nos reprende y también, Señor, nos da esperanza. Amén. Gracias, Padre, por todo lo que hace. En el nombre de Jesús agradecemos todo. Amén. Amén. Ayer nosotros mirábamos cómo el pueblo de Israel se comprometió a obedecer todo lo que Jehová había mandado en ese pacto que hizo en el monte Sinaí con ellos. Pero este día nosotros vamos a mirar que ellos entran todavía más seriamente en un pacto con Dios. Porque si bien es cierto, nosotros vimos ayer que ellos decían que todo lo que Jehová decía harían, nosotros vemos que lo reiteran nuevamente después que Moisés les leyó lo que estaba escrito en el libro del pacto. Amén. ¿Qué volvieron a prometer ellos, hermano Arturo? Bien, vamos a ir a la palabra de Dios, Éxodo 24:7. Y tomó el libro del pacto y lo leyó a oídos del pueblo, el cual dijo: haremos todas las cosas que Jehová ha dicho y obedeceremos. Ahora aquí vemos, hermanos y pastor, que no solamente dicen que harán, sino que obedecerán. Un compromiso completo aquí vemos. Como dijimos, ¿verdad? La disposición de ellos a obedecer estuvo bien, ¿verdad? El compromiso, pero en realidad, no sé, ¿verdad? No habían discernido en su totalidad, detalle por detalle. Y creo que a veces, ¿verdad? Nos pasa lo mismo. A veces nos adelantamos a decir sí a algo que hacemos, una propuesta, y tarde o temprano nos damos cuenta de que no habíamos entendido específicamente las cosas. Creo que el pueblo aquí unánime, todos comprendían en su forma de pensar, pero no sé, ¿verdad? Aquí nosotros vemos de que se comprometen a un pacto muy solemne, y es ahí donde está la lección para nosotros, concerniente a los pactos que hacemos o hemos hecho, ¿verdad? De que tenemos que pensar lo que estamos diciendo. Ustedes pueden ver, hermanos, que por segunda ocasión ellos están asumiendo el compromiso con Dios. Ahora ya es con respecto a las leyes civiles, sociales y religiosas que estaban escritas en el libro. Lo habían hecho cuando oralmente Moisés se los expresó, les comentó todo lo relacionado a la ley de los 10 mandamientos, se comprometieron allí, y ahora cuando les lee todo lo que está escrito en el libro, nuevamente ellos se comprometen. Esto que ellos han oído, que está en el libro, es prácticamente la ley de Dios ampliada, como decíamos ayer. Amén. Es prácticamente lo ilustrado de la ley de Dios, la comprensión más amplia de la ley de Dios, la que está escrita en el libro, y ellos dicen, lo haremos. Aquí pues vemos a Israel entrando en un pacto con Dios de una forma más seria, porque ya es por segunda vez que lo hacen. El don profético, ¿cómo nos amplía esto?
Si los israelitas hubiesen obedecido los requerimientos de Dios, hubieran sido cristianos prácticos. Ojo con esto, hermanos. Habrían sido felices, pues habrían estado siguiendo por los caminos de Dios y no las inclinaciones de sus propios corazones naturales. Moisés no los dejó que interpretaran erróneamente las palabras del Señor o que aplicaran mal sus requerimientos. Escribió todas las palabras del Señor en un libro para que se pudiera hacer referencia a ellas después. En el monte las habían escrito como las dictó Cristo mismo. Bueno, aquí nosotros vemos, hermanos, de que, como dijo Moisés, ¿verdad? Como líder se comprometió a hacer su parte, y vemos aquí que el Señor le da estos mandamientos y sale de él escribir ese libro, y Moisés lo escribe porque quiere que el pueblo sea consciente del pacto que se está haciendo, y por si un día se les olvidaba, ahí estaba el libro. Entonces aquí vemos claramente, ¿verdad? Y dice la mensajera, me llama la atención en el comienzo, dice: si los israelitas hubieran obedecido los requerimientos de Dios, hubieran sido cristianos prácticos y habrían sido felices, pues habrían estado por los caminos de Dios y no las inclinaciones de sus propios corazones naturales, porque el corazón natural de nosotros, hermanos, siempre está a la inclinación al pecado. Y el Señor no quiere destrucción para nosotros, ni tampoco quiere que nosotros, ¿verdad?, suframos. Muchas veces sufremos las consecuencias por las inclinaciones que nosotros tenemos hacia el pecado. Y acuérdense que la palabra del Señor dice que el pecado es transgresión de la ley. Entonces aquí nosotros vemos, ¿verdad?, de que la mensajera dice que si hubiesen permanecido, hubieran sido felices, porque los mandamientos de Dios y los decálogos que Él dejó son para ser feliz a uno. Imagínense que el Señor, por ejemplo, aquí estamos hablando del libro de la ley, no estamos hablando de la ley moral, pero como dijimos, dice el pastor agregado, que lo que dijimos ayer, ¿verdad?, concerniente de que estos son leyes, fortalecían la ley moral de Dios. Por ejemplo, nosotros hablábamos, ¿verdad?, de que pues un cristiano debe de vestirse con pudor, con modestia, como dice la palabra de Dios, ¿no? Vamos a dar un ejemplo más o menos vemos por ahí que la Biblia, ¿verdad?, nos otorga principios morales que tienen que ver con moralidad, que es la ley moral de Dios. Si lo seguimos, hermanos, vamos a ser felices. Vamos a suponer que de repente hay una jovencita o alguien que pues se viste con sus minifaldas cortas, pastor, y pues de repente se sale allá a la calle a caminar, ¿no? Y la palabra del Señor nos da esa norma, ¿verdad?, que debemos de vestirnos con pudor y con modestia, pero lamentablemente esta hermanita o joven, ¿verdad?, se viste de esta manera y pues está incitando a pecado. Llegan algunos depravadores sexuales, porque se ha visto que en las noticias sale donde la gente sale a correr, a practicar deporte, y allí de repente agarran a las mujeres y se las llevan y las violan. Entonces, siguiendo estos principios del Señor, nos llevan a la felicidad. Por eso es que la mensajera dice que si hubiesen seguido esos principios, los hubieran llevado a la felicidad. Y eso es lo que quiere Dios. Entonces, ojalá que nosotros acatemos, ¿verdad?, lo que son las normas cristianas, que son con el propósito de vivir una vida feliz también. Amén. Qué bonita esta parte también de la nota que leyó, donde dice que Moisés no los dejó que interpretaran erróneamente las palabras del Señor o que aplicaran mal sus requisitos. Es decir, para que sepan cómo interpretar los 10 mandamientos y no los apliquen equivocadamente, aquí en este libro están ampliados. Aquí en este libro están ilustrados. Aquí está una serie de preceptos, una serie de leyes que tienen que ver con los padres, que tienen que ver con el matrimonio, que tienen que ver con los bienes de las demás personas,
que tienen que ver con la ira, cómo pues si se llegaba a descontrolar, cómo tenían que resolver esa situación. Prácticamente el mandamiento no matarás está debidamente ampliado allí en ese libro. Ahí está también debidamente ampliado el mandamiento de no codiciar, y todos los demás están bien ampliados allí. Entonces no hay aquí lugar para que se interprete los 10 mandamientos a la manera que cada quien quiere. Dice, Moisés no permitió que se interpretaran erróneamente las palabras del Señor o que las aplicaran mal, y por eso estaban escritas todas las palabras en un libro para que se pudiera hacer referencia a ellas después. Amén. Ahora, es también digno de reconocer por parte del pueblo el hecho de que por segunda vez él diga, pues sí, vamos a hacer también vamos a hacer eso, también nos vamos a comprometer a eso. Es digno de destacarlo porque el Espíritu de Profecía lo menciona a eso como un acto valiente. Dice, valientemente, dice, los israelitas pronunciaron las palabras que prometían obediencia al Señor después de escuchar el pacto divino leído a oídos del pueblo. Dijeron, haremos todas las cosas que Jehová ha dicho y obedeceremos. Entonces el pueblo fue puesto aparte y sellado para Dios. Se ofreció un sacrificio al Señor, se asperjó sobre el altar una porción de la sangre del sacrificio. Esto significaba que el pueblo se había consagrado en cuerpo, mente y alma a Dios. Una porción fue asperjada sobre el pueblo. Esto significaba que mediante la sangre asperjada de Cristo, Dios bondadosamente los aceptaba como su tesoro especial. Y así los israelitas entraron en un pacto solemne con Dios. ¿Qué les parece esta declaración? Toda está en el comentario del hermano White, en el tomo 1, página 1121. Interesante. ¿Qué consagración? De verdad, pastor, aquí vemos que en realidad las cosas eran muy solemnes. Se hizo el ritual que se tenía que hacer, ¿verdad? Y todo se llevó al servicio de acuerdo con los dictámenes, ¿verdad? Y el propósito de Dios era dejar claro que ese pacto era algo bien solemne. Mi pregunta sería, pastor, si ese acto de valentía, sería un acto de valentía, o sea, reconociendo que sin la ayuda de Dios no podrían, o sería un acto de valentía carnal. Me viene a mi mente el ejemplo de Pedro, ¿no? Cuando el apóstol le dice al Señor Jesús, aunque te lleven a la cárcel, yo voy contigo, si voy a la muerte, allá voy. Y el Señor le dije, cálmate, Pedro, Satanás ha pedido para zarandearte, pero dice, mas yo he rogado que tu fe no falte. Entonces, hermanos, yo creo que allí nosotros debemos de ver, a veces, ¿verdad?, podemos decir algo con valentía carnal, y tenemos que tener cuidado. Tenemos que pedir la presencia de Dios con nosotros y ver que las cosas en verdad son tan serias como nosotros lo estamos haciendo, pero como de hoy y repito, no podemos hacer nada sin la ayuda de nuestro Dios. Entonces aquí nosotros vemos que debemos reconocerle a Jesús, el que puede hacer, y al Espíritu Santo, que pone en nosotros el deseo de hacer como el querer por su buena voluntad. Pero hermanos, miren ustedes, dice que cuando hicieron eso, que asumieron el compromiso, entonces dice, el pueblo fue puesto aparte y sellado para Dios. Esto, hermanos, es lo que podríamos decir los hizo a ellos un pueblo especial, un pueblo elegido, santa, porque fueron puestos aparte. Eso es ser santo. Santo es apartado para Dios. Fueron puestos aparte y sellados para Dios. Amén. Y vino y se ofreció el sacrificio, símbolo del sacrificio de Cristo, para que aquello quedara debidamente, dice, consagrado en cuerpo, mente y alma por parte de los que hacían el compromiso, y así aquel pueblo también fue aceptado por Dios por medio de aquella sangre inocente que se derramaba. Amén. Que no era otra que un símbolo de la sangre de Cristo que se derramaría más adelante. Amén. Ustedes se comprometen hoy, yo acepto ese compromiso
pero a través de esta sangre Y los sellos. sustitutiva, de esta sangre inocente, esta sangre que es símbolo de la sangre de mi hijo. A través de esta sangre es que yo acepto el compromiso de ustedes. Pero usted decía un punto muy importante hace un ratito. ¿Habrá sido ese acto valiente de una manera carnal, en cierta manera? Pues, hermanos, parece que sí, porque dice el apóstol Pablo que como que no comprendieron muy bien el tipo de pacto que estaban ellos haciendo ese día. Esa decisión que hicieron ese día como que no la comprendieron completamente cuando dijeron esas palabras. ¿Qué dice el apóstol Pablo? Romanos 7:18. Y yo sé que en mí está, en mí, esto es, en mi carne, no mora el bien, porque el querer el bien está en mí, pero no el hacerlo. Juan 15:5 dice, yo soy la vid, vosotros los pámpanos. El que permanece en mí y yo en él, éste lleva mucho fruto, porque separados de mí, nada podéis hacer. Si unimos ambos textos, cuando Pablo dice, yo sé que en mí, esto es en mi carne, no mora el bien, porque el querer es bien, está en mí, pero no el hacerlo, y el otro donde Jesús dice que sin él nosotros nada podemos hacer, pues esto es lo que los israelitas no comprendieron ese día cuando se comprometieron, de que el querer estaba en ellos. Amén. El querer hacerlo estaba en ellos, el querer hacer el bien, el querer, pero no el hacerlo. ¿Por qué? Porque demostraron, por supuesto, ya aquí tendríamos que irnos a ampliar demasiado el estudio, pero demostraron con sus hechos que solo el querer hacer el bien estuvo en ellos, pero no el hacerlo. Y el Señor claramente dijo, es que esto solo se puede lograr si están conectados conmigo, si están permaneciendo en mí. Los israelitas aquel día, cuando dijeron aquellas palabras, usted mencionaba y decía, ¿habrá sido en cierta manera carnal? Bueno, no podríamos juzgar completamente los motivos en ese momento si no fuera por la evidencia que tenemos nosotros posteriormente, ¿verdad?, a sus actos. Exacto. Pero en alguna manera, ese fue un acto bien solemne y de consagración que ellos hicieron aquel día. Sí. Se parece a los actos solemnes y de consagración que nosotros hacemos muchas veces, ¿no es cierto? La cena del Señor, claro, es verdad, y creo que el alma sincera, verdad, es tomada en ese momento. El propósito de Dios, pastor, creo que en toda la palabra es tener un pueblo adquirido, un real sacerdocio. Y Él siempre ha hecho todo lo que esté de su parte hacer para que nosotros llegamos a cooperar con Él, a hacer esa parte que nos toca hacer. Y el deseo de Él es tener esa nación santa. No pudo, ¿verdad? Sabemos de que en realidad la historia narra más adelante que más ellos se rebelaron contra mí y no guardaron mi pacto. El pacto es condicional. El problema es la salvación, pues no es condicional. O sea, el Señor Jesús no la otorga gratis, pero hay condiciones que el Señor ha puesto para que las guardemos y las sigamos y vivamos felices. Él no quiere que nosotros seamos infelices, por eso los mandamientos, hermanos, deben de guardarse por amor, y creo que allí el Señor siempre ha querido cumplir su promesa y siempre ha deseado tener, ¿verdad?, un pueblo preparado para venir a recogerlo y para que morare con Él. La gracia que le otorgó, por ejemplo, en el caso de Pedro, hermanos, yo puedo ver que el Señor en su misericordia perdonó su ofensa, una ofensa muy grave, al igual que la ofensa de Judas, ¿verdad? Y nosotros vemos en realidad de que el Señor perdonó eso, y el Señor le dijo, cuando tú pases esto, da aviso a tus hermanos, ¿verdad? Confirma a tus hermanos. Hermanos, ojalá que nosotros, ¿verdad? Mi mente aquí me hace, ¿verdad?, pensar de que ojalá que nosotros veamos el amor que Dios nos tiene y la compasión que nos ha tenido. Yo, respecto a su pregunta, creo que en ese momento que el alma es sincera, se puede sellar como un acto de obediencia y de firmeza, un acto de verdad, de desear hacer el bien.
Exacto. Bueno, vamos a la nota del Espíritu de Profecía. Dice: Dios les dio a los hijos de Israel la ley, con la promesa de grandes bendiciones, siempre que obedecieran. Ahora pues, dice el Señor, ¿verdad? Si diereis oído a mi voz y guardareis mi pacto, vosotros seréis mi reino de sacerdotes y gente santa. Amén. Los israelitas no percibían la pecaminosidad de su propio corazón y no comprendían que sin Cristo les era imposible guardar la ley de Dios, y con excesiva premura concertaron su pacto con Dios, creyéndose capaces de ser justos por sí mismos. Declararon: haremos todas las cosas que Jehová ha dicho y obedeceremos. Así lo dice Patriarcas y Profetas, página 388. ¿Qué le parece, hermano, donde dice aquí que ellos con excesiva premura concertaron su pacto con Dios? Yo creo que ahí hay una lección, ¿verdad? Como hemos venido diciendo, y es que nos adelantamos, como dijo usted, a veces nos adelantamos a decir que sí, o nos comprometemos o con alguien, y tarde o temprano nos damos cuenta de que no pensamos realmente lo que estábamos diciendo. Y creo que esto fue un poco presuroso, el hecho de, apenas Moisés está leyendo la ley, está leyendo el libro de los preceptos también, inmediatamente haremos todo y obedeceremos. Pero Moisés, como él está consciente de que el ser humano pues es rápido para hablar, viene y va a ratificar ese compromiso con algo muy especial. Amén. ¿Qué usó Moisés para ratificar el pacto hecho en el Sinaí? Éxodo 24:8. Entonces Moisés tomó la sangre y roció sobre el pueblo y dijo: he aquí la sangre del pacto que Jehová ha hecho con vosotros sobre todas estas cosas. ¿Qué le parece en cuanto a la sangre que debe de ir acompañada con la promesa que se hizo para con Dios? Pues está claro, ¿no?, que sin derramamiento de sangre no hay remisión de pecados, y que a través de la sangre de Jesús podemos ser más que victoriosos, y que si no fuese por lo que hizo por nosotros de antemano, aun cuando nosotros todavía no nacíamos, ¿verdad?, Él murió por nosotros. Sin esa sangre expiatoria no podemos llegar a alcanzar la perfección. Es por medio de la sangre de Jesús, y a través de este esparcimiento de esa sangre, el Señor comprometió su pacto con ellos. O sea, en el segundo compromiso que ellos hacen, digámoslo así, en la segunda aseveración de que van a cumplir todo lo que el Señor manda, nuevamente la sangre debe de ir a la par. Esto es algo que nosotros debemos entender siempre, como lo decíamos ayer, que Jesús está diciéndonos: sin mí ninguna promesa se puede cumplir. Sin mi sangre de por medio, sin mi sacrificio de por medio, nada de lo que ustedes digan que van a hacer lo pueden lograr hacer. Es solamente a través de Cristo. Amén. Es a través de la sangre de Cristo como ustedes pueden mantenerse en esta relación de pacto. Es solamente a través de la sangre de Cristo como ustedes pueden obedecer el pacto. No pueden guardar ni siquiera el sábado. No. Si no es a través de la sangre de Cristo. No pueden guardar ni siquiera el mandamiento de honrar a tu padre y a tu madre, si no es a través de la sangre de Cristo. Ningún mandamiento de la ley de Dios se puede guardar si no es a través de la sangre de Cristo. Sí, quisiera agregar la porción de la cita, la misma cita del Espíritu de Profecía que usted leyó allí. Dice: y no comprendían que sin Cristo les era imposible guardar la ley de Dios. Ahí está claro. Exacto. Evidentemente. Bueno, mis hermanos, hago un llamado este día para que invoquemos la sangre de Cristo. Amén. En todos nuestros actos, en todas las decisiones y en todo compromiso que hagamos con Dios, y en toda decisión de guardar los mandamientos del Señor, que, hermanos, esté de por medio la sangre de Cristo. Amén. Todo mandamiento que nos propongamos guardar, que sea a través de la sangre expiatoria del Señor. Todos los adventistas del séptimo día, digámosle al Padre este día: lávame en la sangre de tu Hijo,
límpiame en la sangre de tu Hijo. Hazme una persona apta para guardar tus mandamientos, Amén. para respetar tu pacto, para hacer y cumplir todo lo que tú hayas mandado. Hazme una persona apta para eso a través de la sangre de Jesús. Amén. Oremos al Padre y pidámoselo en esta hora. Padre Celestial, una vez más, como ayer, nosotros vemos que sin la sangre de Cristo nada se puede cumplir. Nada, Señor, se puede obedecer, nada se puede llevar a la práctica y no se es feliz por lo tanto. Así que en este día nosotros estamos suplicándote que la sangre de Cristo nos capacite Amén. para ser obedientes, nos capacite para guardar todas las palabras del pacto, que nos capacite la sangre de Cristo para poner por obra todo lo que has mandado y así ser felices. Así, Señor, nosotros gozar de una vida plena, de una vida en santidad. Oh Señor, suplicamos que hoy también nosotros adoptemos el compromiso de ser fieles, que adoptemos el compromiso de respetar tus leyes, de andar en tus estatutos, pero sobre todo de andar lavados y limpiados en la sangre del Cordero. Amén. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Amén.